Entonces, más adelante nosotros vamos a ver cuál fue la maldad que Dios encontró en él. Y esa maldad que Dios encontró en él, esa maldad está trabajando, lamentablemente, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el mundo y en toda parte. Esa misma maldad con la que Dios le quitó ese sello, Dios le quitó esa mundo hoy, el poder. Por eso que está la guerra. Claro, decía, porque mire, usted ve que la gente anda, tiene dinero, pero tiene poder todavía. Entonces, ¿qué pasa? Mire, Satanás hizo un trabajo, que es lo que mucha gente está haciendo. Usted ve que todo el que va a dar un golpe de estado no lo da de una vez. Él empieza a conquistar primero. Acuérdese que Palabras proféticas más seguras, dirigida por el evangelista William Monte. Te invito a suscribirte y ser parte del cambio. Con Dios todos podemos. Palabras proféticas más seguras, dirigida por el evangelista William Monte. Te invito a suscribirte y ser parte del cambio. Con Dios todos podemos. continúa bendiciendo. Amén. Damos gracias a Dios en Amén. Gloria a Jesús. Por su amplio amor y misericordia Amén. a cada uno de nosotros. Ya que nosotros iniciamos ese tema el domingo pasado y vamos a tratar de terminarlo en el día de hoy. No sin antes, mis hermanos, decirle que los que quieran tener participación, le voy a pedir, como es algo normal entre nosotros, porque nosotros somos gente educada y la gente más sabia sobre la faz de la tierra, le voy a pedir que cada persona que vaya a tener participación que levante su mano. Para preguntas y respuestas. Pregunta, respuesta, levante su mano antes de hablar. Amén. Sí, porque no me gustaría que cuando un hermano esté hablando, el otro se meta y le quite la idea, Amén. o la persona pierda la línea por donde iba, entonces que se convierta como una conversación así, sino que cada persona se puede expresar y que se entienda lo que está diciendo la persona, y cada persona que vaya también a aportar al tema, también darle el espacio para que lo pueda hacer, porque así se entiende lo que se está diciendo y es mucho mejor. Bien, dicho esto, hermano, nosotros estamos hablando de guerra espiritual. Amén. Como le dije desde el inicio, nosotros iniciamos ese tema, pero hoy vamos a tratar de culminar. Nosotros los otros días hablamos de dónde empezó la guerra espiritual, pero no habíamos dicho por qué empezó la guerra espiritual. Amén. Entonces, en el día de hoy, nosotros vamos a tratar de buscar en nuestra Biblia para ver dónde empezó la guerra espiritual. ¿Por qué existe la guerra espiritual? Amén. ¿Qué intereses se están jugando en la guerra espiritual? Entonces, vamos a buscar en el día de hoy en Ezequiel capítulo 28. Vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí. Ezequiel 28. Sí, ok. 28, vamos a leer unos cuantos versículos de el 11 en adelante. Un hermano que pueda, vaya leyendo desde el 12 en adelante, del 12 en adelante. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo de hombre, levanta vendetta sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén
en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa. Era tu vestidura de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de la piedra de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y percasa por el que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín, Ok, déjalo ahí. protector. Amén. Fíjense, hermano, vamos a ver si nosotros estamos detrás de la lectura. ¿De quién ustedes creen que están hablando aquí? Yo digo que de Satanás. Están hablando aquí de Satanás. Entonces, nosotros debemos entender, la iglesia debe entender, desde ese momento aquí en Ezequiel, eso fue una revelación para Ezequiel. Amén. Porque eso no se le había revelado a ningún hombre. No se le había revelado cómo fue el asunto. No se le había revelado a hombre cómo fue que Satanás pecó. Porque fíjense, aquí en el versículo 14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Eso fue Dios que hizo eso. Agarró a ese querubín. No estamos hablando de Satanás todavía. Dios está hablando aquí de un querubín. Pero aquí dice más adelante que en el día de su creación, ahí estaban toda la piedra preciosa. Y también le dice que lo creó con mucha hermosura, o sea que no le hacía falta. El problema de Satanás no era ese, porque hermosura no hacía falta, perfección tampoco hacía falta, porque aquí lo está diciendo en el versículo 12, habla del sello de la perfección, habla de que fue acabado en hermosura. O sea que si hay un ser hermoso, es ese querubín que nosotros estamos viendo aquí. O sea, aquí no hay problema. Hasta ese momento el cielo está caminando bien, todo está caminando bien, todavía no hay problema. Eso de que tengo una tentación, no, nada de eso, no está sucediendo nada, porque aquí estamos hablando primero de la creación de ese querubín, y después Dios dice claramente que lo vistió con vestidura bonita, hermano. Por eso es que el cristiano, hermano, no puede vestir como le dé la gana, con pedacitos de traje. No, tiene que andar como un hombre y una mujer de Dios, bien vestido para Dios. Eso es Satanás todavía, pero todavía no se llama Satanás, que se entienda. No, todavía no. Todavía no se llama Satanás. Estamos hablando de querubín. Tu querubín
Es un querubín todavía, hermoso. Tiene todo el sello de la perfección. No hay ningún problema todavía. Entonces, en el versículo 15 y 16, ahí es que empieza el detalle. Aquí empieza el detalle. Dice: perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, más adelante nosotros vamos a ver cuál fue la maldad que Dios encontró en él. Y esa maldad que Dios encontró en él, esa maldad está trabajando lamentablemente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el mundo y en toda parte. Esa misma maldad por la que Dios le quitó ese sello, Dios le quitó esa hermosura espiritual. Entonces, por eso hoy nosotros vamos a ver si eso sigue hoy. Y dice el versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Otra cosa, ese querubín era el que cuidaba el trono. Ese era su función. Ahí tú estás para cuidar el trono de Dios. Era el querubín protector. O sea que era un ángel de guerra. De guerra. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ver, ¿quién más quiere seguir leyendo? 18. Ajá. Con la multitud de tu maldad y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste el santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza a los ojos de todos los que te miran. Todo lo que te conocieron de tu pueblo se maravillarán sobre ti. Espanto serás para siempre. Dejarás de ser. Amén. Fíjense, hermano, aquí se encontró mucha maldad en Satanás, mucha maldad. Pero esa maldad que se encontró, si nosotros leemos desde el 28, del mismo versículo 1 en adelante, nos vamos a dar cuenta que es la envidia. La maldad que se encontró en Satanás. Voy a ver mientras voy desarrollando si encuentro el texto donde él dice que subirá y será como Dios. Usted sabe que nosotros podemos ser parecidos a Dios en lo que Dios nos manda a que hagamos, pero nosotros no podemos ser más que Dios. No. Entonces, si nosotros amamos, un ejemplo, a nuestros hermanos, si vemos que nuestro hermano está creciendo, nos sentimos bien, pero no nos sentimos tristes porque nuestro hermano está creciendo. Inmediatamente nos sentimos mal, ya nosotros tenemos envidia. Entonces él dice que él subirá. Déjame ver si yo encuentro ese texto, porque es bueno confirmar. Está aquí mismo. En el 28. Déjame ver, vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, diga al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón
y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado exactamente en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea. Más tarde que la Daniel, ajá. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Amén. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? Primero, está haciendo una contratación y está poniendo un ejemplo de cómo el rey de Tiro se engrandeció. Lo mismo que hizo Satanás, lo hizo el rey de Tiro. Entonces, él creyó ya que él era Dios. Entonces, lo puso como engullecido. ¿Usted ve? Entonces, él pensaba ya que él era Dios. Entonces quería sentarse en el trono de Dios. O sea, no sentarse al lado de Dios ya, sino sentarse en el trono de Dios. Hay que bajarlo de aquí, como que dice, a Dios hay que bajarlo de aquí. Entonces, Dios le pone el ejemplo, quién era Satanás, ese mismo rey de Tiro. ¿Quién era Satanás? ¿Cómo fue creado? ¿Cómo él alcanzó con lo que alcanzó? Y aún así, Dios lo detronó y lo sacó de ahí. De ahí en adelante, hermano, empezó una guerra. De ahí en adelante empezó una guerra. Hoy hay cosas fuertes que vamos a decir en esta tarde, pero es una realidad, hermano. La gente tiene que saber quién es su enemigo para poder combatir con su enemigo. De ahí en adelante, entonces, si nosotros miramos aquí en el versículo 17, ¿qué es lo que Dios dice? Y los textos, cómo Dios lo sacó de ahí, le dio para afuera, pero inmediatamente Satanás cayó fuera del cielo. Sí. Es solo para aportar. Sí. Si me lo permite. Amén. Aportar. Sí, como viene hablando la Sagrada Escritura, y como usted ha venido enseñando, es así, Satanás busca que lo adoren a él. Amén. Entonces, es un hombre, ya usted sabe, un ángel hermoso, un hombre perfecto, uno de los querubines, dice la Escritura, más hermoso. Pues donde él pasaba se enriquecía todo. Entonces el orgullo entró en él y quería que lo adoren a él. Amén. Él tenía una banda de ángeles ahí que estaban él lo mandaba. Sí. Lo mandaba y lo intuía. Ya usted sabe que era un hombre, un ángel, pero quería ser paso. Quería ser Dios. Quería ser Dios, quería que lo adoren a él. Se llenó de orgullo. Y por eso que dice, subiré. El versículo que usted está buscando. Exactamente, subiré. Subiré, es decir que estaba más para abajo. Claro, pero él quería subir allá. Claro. Él quería subir allá para Claro. que, como el que dice, para tirar a Dios una Vamos a presentación. sacarlo de ahí porque él está demasiado alto. Vamos a sacarlo de ahí. Ay Dios no libre. ¿no? Entonces, por eso le dije que el problema de Satanás es un problema que hoy todavía está atacando la iglesia. Porque la gente no respeta los rangos. Hermano, así mismo, la cosa en Dios está dividida por rango. Están los querubines, están los serafines, están los ángeles y así por el estilo. Cada uno tiene un rango diferente, pero en el rango que él tenía era el rango número 4. ¿Por qué? Porque ya estaba el Espíritu Santo, estaba Dios primero, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Entonces, por último, estaba él, que era el cuarto poder. Pero él no quería quedarse como cuarto poder. Por eso fue que él dijo, subiré. Amén. La envidia, hermano, eso le dio envidia, el anhelo de poder. Una de las cosas que está acabando el mundo hoy es el poder. Por eso que está la guerra. Claro que decía, porque mire, usted ve que la gente anda, tiene dinero, pero tiene poder todavía. Sí. Y hasta que no consiga ese poder, va a hacer lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Miren, Satanás hizo un trabajo que es lo que mucha gente está haciendo. Usted ve que todo el que va a dar un golpe de estado no lo da de una vez. Él empieza a conquistar primero. Acuérdese que eso vino de Satanás. Eso no vino de Dios. Ha sido una organización. Ustedes ve, se empiezan a organizar. Él empezó a organizarse, empezó a hablar con todos los años. A decirle, miren, allá arriba nosotros somos mejores que aquí abajo. Y empezó a hablar, empezó a confundir, a engañar a otros querubines también. Porque tú sabes que aunque haya mucho general, siempre hay un general que está por encima de todo. Hay un general que está por encima de todo. Cuando nosotros hablamos de poder, fue después de esa batalla que Miguel entonces cogió el puesto de Satanás como el número 4. Dirá mucha gente, pero ¿y cómo así? Dios, porque la palabra habla de él como que él era el único protector que había ahí. Ni siquiera se había hablado de Miguel, ni de Gabriel. Aquí no se ha hablado de ninguno de ellos. Se está hablando solamente de ese querubín como número 4. Entonces, ¿qué pasa? Ya él iba por la tercera parte, como nosotros dijimos otro día. Poderoso. Sí, era mucho poder que había ahí. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Inmediatamente él cayó, pecó. Hay una cosa que hoy nosotros casi no estamos hablando de. Cuando Dios lanzó a Satanás a la tierra, cayeron una parte debajo del agua, una parte arriba de la tierra, una parte en los aires. O sea, nosotros como iglesia debemos saber eso. Satanás tenía su grupo. Claro, eso lo estoy diciendo porque Y todo el grupo de Satanás se fue con Satanás. claro, el grupo que él conquistó, dice la palabra que Dios lo lanzó a todito. Pero ese grupo, como estaba bien organizado, no todos son demonios como la gente cree. No todos son demonios, no todos hacen el trabajo sucio. Una parte, como le estoy diciendo, quedó en el aire. El trono de Satanás, hermano. Hay mucha gente que creen que el trono de Satanás está abajo, está pisando. El trono de Satanás, hermano, está en todas partes, igual como la palabra dice claramente que Dios está en todas partes. Lo que pasa es que Él no puede estar a la misma vez en todas partes. Él tiene un general, tiene un querubín en cada parte que le pasa la información a Él. Y el poder de Dios lo sujeta. Pero todo eso lo tengo aquí porque lo vamos a ver con la Biblia. Pero ¿qué pasa? Hay un grupo de demonios que le llaman los indios, que están dentro del agua. Esos son los que gobiernan todo lo que tiene que ver con el agua, el mar, todo eso. Usted ve que desaparecen los barcos, desaparecen la gente, incluso tienen un poder tan grande que hasta helicópteros que van pasando muy bajito lo jalan. Entonces, todo eso que nosotros estamos mirando, le estoy explicando esa parte para poder entender con quién es que estamos peleando. Estamos peleando con un ser que puede materializar cualquier cosa. Ustedes ven esta casa que nosotros estamos viendo aquí. Él puede materializar esta casa.
como también puede materializar a cualquiera de nosotros. ¿Entendieron esa parte ahí? Si nos dejamos. Sí, porque oiga que lo que pasa. Exactamente. Porque ahí es que está el asunto. Porque es que Satanás, un ejemplo, no puede hacer nada que no sea permitido por la persona que pueda actuar. Aunque, si nosotros nos soltamos de Dios, un chinchín así nosotros nos soltamos, Él no acaba en un segundo. Todo eso lo vamos a mirar. Entonces, como nosotros sabemos, nosotros no podemos con Satanás, hablando humanamente, nosotros somos el ser que menos capacidad tiene. O sea, nosotros no hay forma de nosotros poder con Satanás si no tenemos a Dios. Entonces, a veces yo veo gente que dice que no, porque conmigo no. No. No me prestará algo. Y que lo tenemos pisado, que lo tenemos pisado. Que lo tenemos pisado por aquí, por allá. Cuando yo veo eso, digo que No, en realidad Jesucristo lo pisó en la cruz. sí, pero espérese, pero estamos hablando del hombre. Ajá, la forma que la gente quiere pisar a Satanás. Vaya a creerse. La única forma de pisar a Satanás, es verdad, se puede pisar viviendo la palabra de Dios. Ah, sí. Viviendo la palabra de Dios, haciendo lo que Dios dice que hay que hacer. Hay gente que se llenan de emociones ahora y comienzan a hablar de Satanás. Y comienzan a hablar de Satanás. Y si usted se va a la escritura y a la enseñanza de Jesús, Jesús nada más reprendía, Claro. pero él no insultaba a eso. No. En la escritura usted no oye que Jesús insultaba a Satanás, que el Señor te reprende. Hacía la obra, los demonios salían, pero no en ninguna parte usted encuentra que estaba insultando a Satanás, sino con toda prudencia. Claro. Usted sabe lo que es. Entonces uno, porque Dios le da la potestad, que Dios le da a uno, entonces uno se siente como anchito, que tiene a Dios. Todo hay que hacerlo con humildad. Sí, Con mucha humildad. Sí. Fíjense, hermano, otra cosa que yo le voy a decir. ¿Cómo ustedes ven, hermano, que Cristo vino aquí a la tierra, oró por... Hay muchas posibilidades de que usted ore por una gente que esté enfermo. Y si Dios dice que no se va a sanar, no se va a sanar. Pero una gente endemoniada, aquí entonces entra también la guerra espiritual fuertemente. ¿Qué está pasando con la iglesia? Un demonio no puede manifestarse aquí y quedarse aquí, ¿no? Está la presencia de Dios, ¿no? No puede quedarse. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Una cosa es que una gente esté enfermo, Dios diga no, yo lo voy a dejar enfermo así porque así es que yo lo voy a salvar. Amén. Porque si lo sano, se va. Pero otra cosa es que venga un demonio y se manifieste en un cuerpo. Estábamos hablando de la palabra de Dios, se manifestó un demonio. Hermano, yo lo creo en ese asunto. Porque hay muchos líderes que dicen que no, que haga lo que quiera, que cuando él quiera se va. cuando él quiera no. No, pero le estoy explicando lo que la gente anda tirando por ahí. Esto es una guerra espiritual. La Biblia dice que cuando los demonios se manifestaron en el Gadareno, ellos fueron que suplicaron a Jesús. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está por encima del poder del enemigo. Entonces no puede ser que está de que el demonio le quedando patada, sacando gente de la iglesia y todo el mundo corriendo. No, ahí no. Y la gente tranquilito como que una chercha. Como que no está sucediendo nada. No. Si un demonio, hermano, se manifiesta, ese demonio, el que sabe que no estaba preparado, es mejor que salga corriendo. Sí, eso sí se lo digo. Eso se lo digo, porque no estamos hablando de seres cualquiera. Un cuerpo de una persona puede tener hasta más de 4.000 demonios. Legiones.
Exacto, una legión se compone en más de 5.000 hombres. Por eso le digo legión, me llamo porque una legión se compone en un batallón de más de 5.000 hombres. Entonces, si un batallón tenía más de 5.000 hombres, ese cuerpo tenía más de 5.000 demonios actuando en él. Por eso ni con grillo, ni con cadena, ni con nada lo pudieron amarrar. ¿Por qué? Pero nadie lo estaba viendo, porque lo veía normal. Lo único que se quitó su ropa y todo. Y cuando veía a la gente salía huyendo. Nadie estaba viendo los demonios. ¿Por qué? Porque esto es una guerra espiritual, que para usted poder saber lo que está pasando en el ser humano, Dios tiene que darle cierto código para que usted pueda ver. Hay mucha posibilidad, hermano, que hayan muchos demonios ahora mismo rodeando, caminando, cogiendo. Ellos no se acercan por un motivo o por otro motivo. Pero si Dios no abre los ojos ahora mismo, como hizo con Eliseo, que en este caso le abrió los ojos espirituales al que estaba con Eliseo, porque Eliseo estaba claro de lo que él tenía. Pero a Giesi, cuando le abrieron los ojos, fue un ejército de ángeles que había alrededor de Eliseo para que pudiera entonces hacer todo lo que él estaba haciendo. O sea que él estaba solo. Sí. Al principio, cuando usted explicó de cuando Dios arrojó a Satanás del trono, Sí. se explicó que fue por envidia. Por envidia, sí. Y por engrandecerse. Engrandecerse por envidia y creer que el poder era de él. Sí. Entonces, al día en el cual nosotros vivimos, no se ha ido el demonio de la envidia. No, cuando le dije que actuando hoy. Está el demonio de la envidia. Por los cuales el demonio de la envidia trae diversos fracasos. Muerte espiritual y muerte física. De tal manera que, si por ejemplo, el hermano aquí está en una compañía trabajando y por misericordia me consigue un trabajo, él era el jefe, me pudo conseguir un trabajo allá, yo voy con él a trabajar y llega el espíritu de envidia, ya yo lo que quiero es quitarle el puesto de él y trae tanto fracaso. Satanás quería quitarle el puesto a Dios. Sí. Entonces yo digo esto porque quizás cada uno nos dirigimos a un trabajo y son cosas que yo las he visto, las he vivido en personas viendo. ¿Cuál llevaba a un trabajo? Y dice la gente, se juntan el pavo para ellos quedarse en el puesto. ¿De qué manera? Viene el jefe ahí, tú estás haciendo una cosa, ya te encuentro que tú no la salientas aquí con las manos viendo vivo y haciendo esto de que siempre accionando, de manera que a ti te vean. Y quizás eso era lo que Satanás hacía, o hoy día existe, el querer estar siempre al frente de que me vean, de hacer las cosas para que me vean, pero no lo son, sino solo por hacer un daño. Ajá. Y ese es el demonio de la envidia, el espíritu de envidia. De que si usted tiene una guagua, que pudo comprar una guagua, por ejemplo, yo estoy poniendo, pues yo quiero hacer lo imposible, como sea, porque yo quiero esa o una mejor. Y no lo adaptamos a lo que es que Dios nos da. Dios está repartido para toda la sabiduría espiritual. De manera que, como hay una guerra espiritual, con sabiduría espiritual, la batalla nosotros la vamos a ganar. Amén. Entonces yo quiero que lo que se pueda seguir explicando se diga lo grave que es la envidia. Claro. Nosotros más adelante vamos a hablar. ¿Ustedes quieren decir algo? Mire, realmente, hermano, ese espíritu, por eso él le dije que era bueno que la iglesia supiera por qué Satanás está donde está y por qué se convirtió en Satanás.
¿Y por qué hoy estamos en esta guerra espiritual? Esto es muy importante que la iglesia sepa esto. Porque, fíjese, el único que no tiene principio ni final se llama Dios. Pero después todo inició con Dios. ¿Escucharon esa parte ahí? El único que no tiene principio ni final es Dios, porque Él es el alfa y la omega. Pero todo empieza con Dios. La maldad empezó con Satanás queriendo quitarle el puesto a Dios, usando la envidia y la grandeza de la pastora. Porque el mundo está en el área de Satanás, Ajá. Claro. de su padre. Sí. Entonces nosotros estamos en el lado de Dios. Y somos los que tenemos que enseñanzas vienen para ayudarnos a Amén. nosotros, a la Para ayudarnos a iglesia. entender. Esta mañana yo dije, hermano, que a veces dentro de la iglesia se usa meterle el pie en palabra llana. ¿Cómo fue que dijimos? Claro que sí. Ponerle traba. A ponerle traba al que va todo. Ajá. Y eso es trabajando como Satanás. Ah, exactamente. Entonces lo que Dios quiere Tú que la la envidia. iglesia entendamos que sí dentro surge la iglesia. Claro. Dentro de la iglesia surge Claro. la envidia. Claro. Y se le quiere poner trabas, así como los hermanos quieren estar siempre para que lo vean que yo sí que lo quiero. Ahora, Dios viene hablándonos a nosotros para que cada día mejoremos más nuestra manera de vivir. Amén. Y en cualquier área que sea, Claro. si hay envidia en nuestros corazones, Sí. es de Satanás. Amén. Porque él es padre de mentira, es padre de envidia y todas estas cosas para sobrevivir. Entonces muchas veces surge su cosita dentro del mundo de Dios. Y mire, mi pastora, ahí mismo hay que tener mucha cuenta. Por eso estamos hablando de la envidia, porque la envidia es tan poderoso que si la gente se da cuenta que diciendo que usted lo hizo bien para la honra de Dios, no para, porque nosotros lo primero que tenemos que entender aquí, cada uno de nosotros, que nadie que haga algo lo está haciendo porque él sabe hacerlo, sino por la misericordia de Dios. Amén. Misericordia de Dios. Eso es lo primerito que hay que entender. Y que la gloria es de Dios. Pero hay gente que dice, no, va a enseñar a la pastora hoy. No, yo ni siquiera voy a estar ahí para que esto no tenga sentido. Porque tenía que ser fulano, tenía que Tenía ser que ser fulanito. fulano, esto, ¿Me entiendes? o tenía que haberme puesto a mí y esto. No voy a ir. Gente que no va, Exactamente. sí, por eso, ustedes hablaban mucho. Hay gente, hay consejos, ¿cuál es la Exacto. no escuchan, ¿no? Exactamente. Y Dios se complace en el humilde, en el más pequeñito. Solo nosotros tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros. Obligatoriamente hay que menguar. ¿Usted levantó la mano un papelito? Entonces, miren, hermano, vamos a seguir profundizando. Ustedes saben, hermano, quería hacer énfasis ahí porque nosotros todavía no hemos llegado al texto. Ustedes saben que yo les dije ahorita que los demonios están divididos. Esos ángeles caídos están bien organizados. Tienen rango también. Tienen rango. Y allá arriba yo trabajo hay ángeles que están Sí, del segundo cielo para abajo. abajo, Ellos están, incluso hay muchos documentos que nos hablan de que Satanás se encuentra directamente en el segundo cielo. Porque del tercer cielo fueron lanzados todos, que es donde está el trono de Dios, en el tercer cielo. Pero bajando, cuando iba bajando, lo más grande, hermano, es cuando le dan una orden. Cuando usted le da una orden, usted tiene que ejecutar. Vean a la policía para que ustedes vean. Cuando la policía le dice, mira, usted tiene esta carta aquí, vaya a buscar para fulano, aunque sea bajo la tierra, pero tiene que estar aquí. Mueven el ejército por todo, arriba,
abajo, por agua, pero tiene que traerlo. Y eso es el hombre, estamos hablando del hombre, no estamos hablando de lo espiritual. de lo espiritual, que lo espiritual es mucho más fuerte que lo que nosotros estamos No, viendo porque aquí. aquí se evade. Esto se puede evadir. Claro,